Do aliens have big dicks? What? Let me see it. Huh? Just for a second, let me see it. Please? Todos los personajes representados en este material son mayores de 18 años o más. No se ha utilizado a ningún menor real o identificable en la creación de ninguno de los personajes aquí representados. Todos conocen lo que ha hecho, pero pocos saben de quién se trata. Scott Butt es uno de los grandes exponentes cuando de animación en 3D se trata. Todos los proyectos en los que ha trabajado han terminado siendo tendencia en todo internet y por supuesto es turno de platicar sobre aquella interesante historia que se esconde tras su nombre. Ponte cómodo porque tengo el placer de contarte el día de hoy quién es Scott Butt. Scott Butt, o simplemente Scott, es un animador 3D que obviamente consiguió gran parte de su popularidad gracias a su increíble obra Meru de Succubus. Con esto ya te darás una idea del potencial de sus manos e imaginación, pero ya habrá suficiente tiempo para hablar de ello. Desde sus redes disponibles se unió a Twitter en un septiembre del 2015 y en Newgrounds un octubre del 2016. También contó con una cuenta en la ya olvidada Tumblr. Sin embargo, a día de hoy ya no está disponible. Los primeros modelos 3D mostrados yacen desde 2016, siendo en este caso Raven, mi nalgótica favorita, cuya emblemática e imponente T-Pose vio la luz en octubre al igual que la rebelde Jinx, siendo en esta ocasión una animación tributo a la R34. Durante lo que restó de ese 2016, Scott se divirtió de sobremanera realizando diferentes renders donde Raven fue la protagonista. No fue hasta enero de 2017 que se estrenó una animación interactiva desde Newgrounds donde compilaba dichas animaciones. Un dato interesante de esto es que el creador del background mostrado en esta serie de renders fue creado por nada más y nadie menos que Shatman. Pero esperen, no ha sido lo único que realizó durante este mismo mes. También vio la luz un nuevo personaje, en esta ocasión la popular Gwen Tennyson, originaria de la serie Ben 10, y para rematar mostró lo que sería su emblemática, tierna y carismática OC, un dulce personaje que por sus visibles rasguños pareciera gustar de meterse en problemas. Es desde este punto que su creciente comunidad inició la constante creación de fanarts a sus entrañables personajes. Por supuesto, no podría haber una Gwen Tennyson sin su fastidioso primo Ben. Esto para que un par de semanas después y tras los avances en un escenario renderizado saliese material con ambos como protagonistas. Lamentablemente, al día de hoy se considera un Lost medio oficial, ya que los links compartidos por Scott desde su cuenta de Twitter fueron restringidas con el tiempo por diferentes plataformas, quedando únicamente 2 GIF en la cuenta oficial de Scott en Newgrounds. 25 de abril de 2017, primera imagen de Gwen y Raven como protagonistas. Esto sin dudas pudo haber pasado desapercibido de alguna manera, sin embargo, sin darnos cuenta formaría parte de algo mucho más grande, lo cual les pediré por favor me tengan un poco de paciencia, también ya llegaremos a ello. Durante próximos meses, Scott se encargó de realizar rediseños en 3D de muchos personajes de películas animadas, series, videojuegos u OC de otros artistas, tales como Nani de las películas Lilo y Stitch. Vamos, que nadie le cae mal una morenaza de talla grande, ¿verdad? Una decisión tomada por su misma comunidad, ya que fue la ganadora en una encuesta realizada un 4 de junio. ¿Por qué menciono estas fechas tan detalladamente?, te preguntarás. Bueno, de esta manera podemos calcular vagamente el tiempo que se toma a Scott realizar un modelo 3D de inicio a fin, el cual podemos estimar en 9 días, ya que fue el tiempo transcurrido hasta que vimos la imponente T-Pose el 13 de ese mismo mes. Continuando con los personajes que pudimos ver después, nombraré al mismo Stitch para acompañar a Nani, su amiga que trabajaba de salvavidas en la propia película, Pacifica Northwest de Gravity Falls, Lilith de Darkstalkers, Ruby Rose, un personaje del artista Lou Levy, Wasabi de With Wasabi, Mavis de Hotel Transilvania, Lapislázuli de Steven Universe y completamos parte del elenco con Starfire para acompañar a Raven de los Teen Titans e incluso también llegó a incluir a Blackfire entre muchísimas otras más. Es hasta el 12 de agosto de aquel 2018 donde vimos una corta pero gran animación con Starfire y Raven, donde con el pasar de pocos días notaremos un cambio en la paleta de colores que compone a Raven, y con el pasar de los meses un personaje que pasó desapercibido, ¿no la recuerdas? Se trata de Kitá,
He hecho un video contando lo que sería uno de los futuros proyectos de Scott. Te invito a verlo cuando termines aquí. Es entonces que llegamos a diciembre del 2018. Es un asunto que trata de Scott, sí y no. Verán, desde las propias profundidades de Newgrounds sale a la luz un video llamado Salty Raven, donde podemos ver un dúo un tanto peculiar, únicamente 7 segundos enteros de una inusual colaboración fría, pero al mismo tiempo tierna, de Raven junto con Gwen. Los modelos 3D son 100% hechos por Scott, sin embargo, aquel encargado de la animación es Red Moa. El éxito de este dúo es evidente, especialmente tratándose de la plataforma YouTube, ya que constantemente consigue superar las 3 millones de reproducciones cada uno, provocando inconscientemente que la absurda pero genial idea de juntar a estas dos es significado de risas y ternura, pues les debo aclarar que el 90% del contenido que incluye ambas son safe for work. Extraño, ¿verdad? Pero hablar más de estos números conlleva realizar un video propio para Red Moa. ¿Te gustaría que lo hiciera? Entonces te leo en los comentarios. Ahora nos remontamos a fechas del 13 de octubre del 2019. Un tweet hecho por Scott reluce por su inusual petición. Si eres un animador, rigger o artista ambiental que usa Maya, por favor comenta abajo. Voy a contratar un equipo pronto y necesitaré uno de cada uno. Es evidente que no tuvo un gran impacto entre su comunidad. Prueba de ello es la cantidad de comentarios y retweets que reflejan incluso hasta el día de hoy. Sin embargo, y reitero que es especulación mía, sería el inicio del equipo que traería a la vida el proyecto Meru de Succubus, puesto que a tan solo un par de semanas después, durante los primeros días de noviembre, mostraría avances del modelo de Meru, dictando justamente el 18 de noviembre del 2019, Meru la Succubu está lista, será la protagonista de mi próximo proyecto. Teniendo en la misma publicación una respuesta por parte de Merunia, dando a entender la colaboración entre ambos artistas, ya que, para los que no lo saben aún, Merunia es el artista creador del personaje de Meru. Es probablemente obvio por ahora, pero Merunia y yo hemos comenzado la producción de nuestro propio piloto H original. Estará protagonizado por alguno de sus personajes así como por los míos. A esto se dedicará mi Patreon para el año que viene, así que espero que os interese. Más información pronto. En este momento comentaré el proyecto Meru de Succubus de manera superficial, ya que reharé los últimos videos que hice al respecto, ofreciendo más información y destacando de mejor manera la trayectoria del proyecto y de los personajes. Puedo apostar que les gustará. El piloto Meru de Succubus por ScottBot fue efectivamente actualizado principalmente desde su cuenta de Patreon y posteriormente en Twitter. Animaciones, avances e imágenes era el contenido ofrecido, asimismo los comentarios de Merunia observando de entre las sombras dichas publicaciones y comentando sus puntos de vista. El 7 de agosto del 2020, Scott comparte a través de un tweet la tan esperada noticia, un enlace a YouTube con una versión Safe for Work del piloto Meru de Succubus. Sin embargo, muchos pensaríamos que a partir de allí iniciaría la popularidad y fama del artista y su obra, pero no podríamos estar más equivocados. Scott se presentó con muchos problemas, ya que aún siendo una versión apta, YouTube retiró el video, al igual que otras plataformas, más 18 con la versión Not Safe for Work. A mis ojos, estas fechas fueron un punto clave para Scott y su comunidad, ya que, pese a las negativas, siguió compartiendo su creación en diferentes plataformas, alcanzando de esta manera la viralización de ese entrañable episodio 1, y encontrando, creo yo, un alivio al mantener casi definitivamente este contenido en Newgrounds y X... bueno, ya lo verán, cuya cantidad de visitas al día de hoy en esta plataforma alcanzan 24 millones para el piloto o episodio 1, episodio 2 inexistente, 14 millones para el episodio 3, 24,5 millones para el episodio 4, episodio 5 inexistente y 18 millones para la compilación de la 1 a la 5.
No es mentira que la mayoría de seguidores de Scott llegaron como resultado de esta increíble obra, y me incluyo entre ellos, por supuesto. Una única versión Safe Work definitiva surgió para YouTube una vez que la serie había concluido, 1 de octubre del 2021, y que aún así logró las casi 4 millones de reproducciones. El tema Meru de Succubus es extenso y complicado, por eso mi propuesta de tomarlo de manera separada. Incluso después de todo ese burnout por parte de Scott, nos tranquiliza con sus palabras. Después de completar Meru de Succubus, necesitaré una pausa para reevaluar mi salud y qué tipo de contenido quiero crear. Cerré mi Patreon para darme unas pequeñas vacaciones, escribir mucho y practicar el nuevo software. Desde entonces ha estado tomando las cosas con calma, pero sin dejar de compartir contenido recurrente. Incluso llegó a animar a las protagonistas de la serie animada 3 espías sin límite. Eso sí, sin prisas para hacer las cosas bien. En agosto del 2022 compartió un remodelado 3D de Gwen Tennyson, una decisión muy acertada ya que el coloreado con tonos más fuertes y medidas aumentadas son la nueva sensación entre la comunidad, y con la nueva Gwen 2.0 tocó retomar un origen inconcluso. Publicación tras publicación nos mostraba jugosos avances que parecería romper las expectativas del día anterior, y es que solo miren esto, verdadero o no, ya merita ser enmarcado para museo. Siendo tan distinguido en esta ocasión sería Ben en su forma Alien 4 brazos y Gwen, tentada por la curiosidad del tamaño de su nuevo adversario. Desde aquí a ahora podría asegurar ser una maravillosa obra independientemente del momento en el que veas este video, antes o después de este proyecto. Disfrútalo y consérvalo en tu corazón, ya que no sabemos si las distintas plataformas seguirán respaldando el nombre Scott Bot. Esperemos todo vaya viento en popa. Scott le está poniendo mucho corazón para este nuevo largometraje y se nota con cada frame. Sí, intenté contactar a Scott a través de su Twitter y obtuve una respuesta un tanto a medias. Pero hey, me respondió al inicio, eso ya vale muchísimo. Scott, si llegas a ver este material te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor a ti, a tus proyectos y por supuesto, a toda tu comunidad. Un saludo a todos aquellos que llegaron a comentar el video anterior, les agradezco todo su apoyo. Les recuerdo que podemos charlar en Discord, los del servidor lo sabrán, he estado ocupado cambiando de casa y poco tiempo he tenido para retomar mis proyectos. Literalmente es una nueva vida, pero aunque me cueste 1000 años y el chico de rojo lo permita, aquí seguiremos por amor al arte. Intentaré estar presente respondiendo comentarios y haciendo publicaciones en comunidad. Nuevamente, muchas gracias y nos estaremos viendo pronto. Hasta entonces, Endu fuera. ¡Chao!